Doctor Horacio García del Corro, director médico del Hospital Duo. Mucha gente quizás no conoce la diferencia entre una urgencia y una emergencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este es un problema que solemos tener en todos los lugares asistenciales. Por emergencia se entiende aquella circunstancia de salud que estaba ausente en las últimas horas, que ha aparecido ahora y pone en riesgo la vida. Se entiende por esto, para graficárselo, una herida importante en la persona. Tuvo un accidente, esto es una emergencia. El paciente antes no estaba accidentado, está accidentado ahora y requiere atención inmediata. Cuando llega a la guardia, todos los turnos que estén dados se posponen, el paciente ingresa y comienza la atención en el momento. El mismo caso para un infarto, el mismo caso para una úlcera perforada, eso es una emergencia. Una urgencia es una condición patológica que no estaba en las últimas 24 horas, que no estaba 24 horas antes, que ha aparecido nueva y le provoca al paciente una imposibilidad generalmente creciente. Ahí podemos entender una cefalea importante, una neumonía, una infección severa, incluso uno podría decir una faringoamigdalitis cuando es la primer consulta. Todo lo demás es una enfermedad que no es aguda, que no responde a estas condiciones y debería ser estudiada en consultorios externos. Muchas veces esta misma dinámica que tenemos todos de creer que yo llego a una guardia y me atienden en el momento por cualquier patología, lo que crea en realidad es un embudo donde no logran atenderse las urgencias o las urgencias relativas porque estamos atendiendo patologías más crónicas. Horacio, me permito preguntarte, ¿cómo se sabe? Uno llega aparentemente pensando que es una urgencia y quizás es una emergencia. ¿Cómo se evalúa eso cuando el paciente llega, pide su turno, con su obra social o lo que sea? ¿Cómo sabemos? Nosotros siempre decimos, el paciente sabe lo que tiene. El paciente con emergencia no pide turno. Entra golpeando, entra pasando y la sala de espera advierte la emergencia. Este paciente se está muriendo, está teniendo una patología que puede acarrearle la pérdida de la vida, es con riesgo de vida. Uno puede confundirse con respecto a la urgencia y también lo entendemos. Parte de las cosas que atendemos no son urgencias, no deberían haber sido atendidas por guardia, pero el paciente no puede saberlo. Muchas veces cuando discutimos con los colegas queremos hacer esta diferenciación, porque no es lo mismo aquella persona que viene con un dolor de garganta hace 5 días y que ya ha sido vista por algún médico y lo que no está es evolucionando bien, con aquel paciente que estaba con dolor de pecho a la tarde, sigue con dolor de pecho a la noche, le parece que no es nada, se va a dormir y cuando se va a dormir empieza a preocuparse por el dolor de pecho y empieza a pensar en la oscuridad de la noche, esto no será un infarto, esto no será cardíaco, esto a las 2 de la mañana esto se convirtió en una emergencia para él, porque se angustia, porque se preocupa. Bueno, este paciente es razonable que concurra a la guardia. Le diremos no era nada más que una costilla que le estaba doliendo, eso es otra cosa. Pero el paciente no tenía forma de saberlo, entonces hay que discriminar muy bien. Formas de saberlo es esta definición me parece que es importante. La emergencia pone en riesgo la vida. La urgencia pone en riesgo la salud, mientras que el otro es un deterioro de la salud menor que puede ser tratado, sobre todo si uno ya ha sido visto por la guardia. Algo similar ocurre con los servicios de ambulancia. Casi todos tenemos, por nuestra prepaga o por nuestra obra social, o porque lo contratamos especialmente, un servicio de ambulancias. Pasamos a creer que el servicio de ambulancia significa un médico las 24 horas en nuestro domicilio en cualquier momento. Ese mal uso del recurso hace que muchas veces la ambulancia se demore cuando realmente se necesita, porque está atendiendo patologías que no son las que debería atender. Nuevamente, la emergencia sí, la urgencia sí, la patología crónica debe concurrirse por consultorios externos. Además, tiene otro adicional que se ve sobre todo en la ambulancia. Quien determina el nivel de la urgencia es un personal administrativo que atiende un teléfono. Entonces se basa exclusivamente en un pequeño entrenamiento que tiene, que suelen ser horas de entrenamiento nada más, en base a lo que le cuenta el paciente. Cuando el paciente le dice, me duele el pecho y me estoy quedando sin aire, el administrativo lo cataloga como urgencia inmediata, código rojo.
sale una ambulancia corriendo. El paciente resulta que le duele el pecho porque ha estado tosiendo mucho, no es que se queda sin aire, sino que tenía mucha flema y le está pasando hace 10 días. Entonces, todo esto crea un ruido en la comunicación de salud que a veces es muy difícil de llevar adelante.